En esta oportunidad voy a explicar para la materia de ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales el tema referido a ecuaciones diferenciales parciales. En este momento el estudiante debe conocer y saber resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias. Recordemos que las ecuaciones diferenciales ordinarias son las que dependen de una sola variable independiente. En este caso, una ecuación diferencial parcial tiene la forma genérica que lo vemos acá. Es función de x, y, z, derivada parcial de z con respecto a x, derivada parcial de z con respecto a y todas las derivadas parciales dependiendo de las variables independientes con la que cuenta esa ecuación diferencial, igualado a 0. ¿Cómo podemos definir entonces una ecuación diferencial parcial? En una ecuación diferencial parcial existen más de una variable independiente. Ahora, la forma de la solución a esa ecuación diferencial parcial que la observamos acá tiene la siguiente forma. Z, que es nuestra variable independiente, va a ser igual a la función de x y y, es decir, va a ser función de todas las variables independientes. Acá vamos a observar algunos ejemplos. Esta primera ecuación diferencial, donde z es mi variable dependiente, x y y mis variables independientes. Es decir, z es función de x y y. Además, ¿qué puedo decir de esta ecuación diferencial? Que es una ecuación diferencial parcial y de primer orden. Recordemos, y esto lo hemos visto en los primeros temas de ecuaciones diferenciales ordinarias, el orden de una ecuación diferencial corresponde a la mayor derivada de esa misma ecuación diferencial, ¿no? Entonces, por esa razón, mi ecuación diferencial es de primer orden. Esta segunda es una ecuación diferencial donde u es función de x y y, son mis variables independientes y es de segundo orden, una ecuación diferencial parcial de segundo orden. Esta siguiente, que también se puede escribir de esta forma, las ecuaciones diferenciales parciales, donde u es la variable dependiente y depende de x y y. Es una ecuación diferencial de segundo orden. A continuación vamos a resolver ecuaciones diferenciales parciales mediante el método de integraciones sucesivas. Este método nos permite resolver ecuaciones diferenciales parciales que sean lineales y no homogéneas. Ahora, ¿cómo determino la solución o cómo resuelvo? ¿Cuál es el procedimiento? Primero voy a determinar la solución general. La solución general de mi ecuación diferencial de orden n. Entonces, como mi ecuación diferencial es de orden n, voy a tener, al resolver o al determinar la solución general, voy a obtener n funciones arbitrarias. Es decir, si el orden de mi ecuación diferencial es 2, voy a tener 2 funciones arbitrarias. Si es de orden 3, voy a tener 3 funciones arbitrarias. Luego determino la solución particular. ¿Cómo hago para determinar la solución particular? Voy a particularizar las funciones arbitrarias. Para eso tengo la información de las condiciones iniciales o de frontera que están indicadas para poder determinar la solución particular. Vamos a resolver un primer ejemplo. Me piden determinar la solución particular de esta ecuación diferencial parcial. Derivada segunda parcial de z con respecto a x con respecto a y esto es igual a x al cuadrado y. ¿Qué otra información me dan? Estas son sus condiciones iniciales. Fíjense, tengo z, que es mi variable independiente, función de x y y. En este caso está determinado y vale 0. Esto es igual a x al cuadrado. Z, función de x, que en este caso vale 1, y esto es igual a coseno de y. Son mis condiciones iniciales o de frontera. Entonces, ¿cómo hago? Como el método dice integraciones sucesivas, se resuelve también de esa manera, integrando sucesivamente. Es lo que vamos a hacer. Entonces, esta ecuación diferencial la estoy desdoblando de esta manera, que es lo mismo. Y la tengo expresada de esa forma y el diferencial de x voy a llevar al segundo miembro y empiezo a integrar. Integro por primera vez. De esa manera el diferencial en el primer miembro va a desaparecer con la integral. En el segundo miembro integro. ¿Qué cuidado debo tener?
que si estoy derivando con respecto a x, la otra variable se va a mantener constante, es decir, y. E integro de esa manera. ¿Qué me quedaría? Derivada parcial de z con respecto a y va a ser igual. La integral de este segundo miembro es igual a 1/3 x al cubo y. Recordando que y es una constante. Más aparece la primera función arbitraria. Esta función arbitraria va a ser función de y. ¿Por qué razón? Porque estoy derivando con respecto a x, es decir, mi variable es x. Entonces la función arbitraria va a ser función de la que estoy considerando constante, más f de y. Tengo ya la primera integración, pero todavía no he resuelto porque tengo acá derivadas parciales. Integro por segunda vez. Paso nuevamente la derivada parcial de y al segundo miembro e integro. Desaparece la integral con la derivada parcial e integro este segundo miembro. Pero ahora, ¿qué voy a considerar? Que y es variable y x constante. Integro de esa manera. Tendría 1/6 x al cubo y cuadrado. Recuerden que x se mantiene constante. Más este término, f de y, recuerden de la primera función arbitraria. F de y, diferencial de y. Todo esto. Y más aparece la segunda función arbitraria, que es función de x. ¿Por qué razón? Porque en este caso ya he derivado con respecto a y x era constante, ¿no? Entonces más g de x. Por lo tanto, mi solución general, ¿qué forma va a tener? Que z es igual 1/6 x al cubo y al cuadrado más, a todo esto le estoy denominando h de y para no manejar f de y diferencial de y, más h de y, mi primera función arbitraria, y más g de x, que es mi segunda función arbitraria. Hasta ahí tengo la solución general. Ahora voy a determinar la solución particular. Para eso he vuelto a anotar la solución general y reemplazo mis condiciones iniciales o de frontera. Tengo dos condiciones iniciales. ¿Por qué tengo dos condiciones iniciales? Porque mi ecuación diferencial parcial es de segundo orden. Entonces voy a reemplazar la primera condición inicial, que es esta. Fíjense, z x de 0 igual a x al cuadrado. Por lo tanto, acá estoy aclarando. Y vale 0. Y hago eso, reemplazo esa condición inicial. En lugar de z voy a reemplazar x al cuadrado. Este término, 1/6 x al cubo. ¿Cuánto vale y? Vale 0. Reemplazo ese 0. Más h de y, pero y vale 0. Y más g de x. Entonces, anulo este término y me va a quedar que g de x es igual a x al cuadrado menos h de 0. Ya tengo definida una de mis funciones arbitrarias. Reemplazo la segunda condición inicial de la misma manera. Coseno, en lugar de z voy a anotar coseno de y, 1/6 x al cubo, pero ahora x vale 1 y hago el reemplazo, 1 al cubo y al cuadrado, más h de y más g de x, pero x vale 1, más g de 1. De esta manera sé que h de y va a ser igual al coseno de y menos 1/6 y al cuadrado menos g de 1. Tengo ya definidas mis dos funciones arbitrarias, aunque dentro de esas funciones arbitrarias tengo todavía h de 0 y g de 1, pero reemplazamos. Vamos a reemplazar en la solución general. Me va a quedar que z es igual a 1/6 x al cubo y al cuadrado, he reemplazado acá, más coseno de y menos 1/6 y al cuadrado, que es mi h de y, mi función arbitraria, menos g de 1, más g de x, y g de x es igual a x al cuadrado menos h de 0. Ahora, tengo ya mi solución particular, pero dentro de esta solución particular tengo g de 1 y h de 1. ¿Qué podemos hacer para que desaparezcan estas dos? Voy a despejar, por ejemplo, en esta, en la solución, en la función arbitraria voy a reemplazar g de 1. Hecho eso, reemplazo. En lugar de x voy a reemplazar el 1 menos h de 0. Entonces ya tengo acá g de 1. Reemplazo nuevamente en mi función particular. Z, mantengo este primer término, mantengo el segundo, mantengo el tercero. Pero en lugar de g de 1 voy a reemplazar este valor que he obtenido. Y recuerden que está por delante un signo negativo, entonces me va a quedar menos 1. Este menos con este menos me va a dar más h de 0.
y mantengo el resto, x al cuadrado y menos h de 0. Acá observen, al hacer ese reemplazo va a desaparecer h de 0. Por lo tanto, mi solución particular es igual z 1/6 x al cubo y al cuadrado más coseno de y menos 1/6 y al cuadrado menos 1 y más x al cuadrado. Está resuelta esa ecuación diferencial parcial. Otra ecuación diferencial. X derivada segunda parcial de z con respecto a x con respecto a y de 1 menos y al cuadrado. Tengo mis dos condiciones iniciales porque recuerden que también es de segundo orden. Empiezo entonces la resolución. Esto lo voy a desdoblar y voy a anotar de esta manera. Voy a separar las derivadas parciales. De esa forma el diferencial de x se va al segundo miembro y puedo resolver. Desaparece el integral con la derivada parcial, me queda derivada parcial de z con respecto a y. Ahora integro con respecto a x. Todo lo que es y se mantiene constante. Mi primer término sería logaritmo natural de x menos, copio la constante y al cuadrado, también logaritmo natural de x, y más f de y, mi primera función arbitraria. Integro por segunda vez. Voy a pasar este diferencial de y al segundo miembro y luego integro. Desaparece la integral con el diferencial y todo el segundo miembro voy a integrar con respecto a y. Me quedaría z igual. En mi primer término x es constante, entonces va a quedarme y logaritmo natural de x menos y es la variable, y al cubo sobre 3 mantengo el logaritmo natural de x porque x es constante, más f de y diferencial de y, es mi primera función arbitraria, pero como ahora es variable tengo que adicionarle el diferencial de y más g de x, mi segunda función arbitraria. De esta manera, entonces, mi solución general está definida de la siguiente manera. Z igual y el logaritmo natural de x menos y al cubo sobre 3, logaritmo natural de x. A esto le estoy llamando h de y más g de x. Para particularizar la solución, he vuelto a anotar la solución general, reemplazo las condiciones iniciales o de frontera. La primera condición inicial voy a reemplazar, en lugar de z voy a anotar x, y vale 0, entonces 0 logaritmo natural de x, donde tengo y reemplazo el 0, más h de 0 porque acá tengo y más g de x. De esta ecuación puedo despejar g de x y es igual a x menos h de 0. Segunda condición inicial, z es igual a y al cuadrado, reemplazo donde tengo x el valor de 1. Y el logaritmo natural de 1 menos y al cubo sobre 3, logaritmo natural de 1 más h de y más g de 1. Acá este término, como logaritmo natural de 1 es 0, va a desaparecer, también este otro. H de y, ¿a qué va a ser igual? A y al cuadrado menos g de 1. Está reemplazado. Entonces, en la solución general hago el reemplazo de las dos funciones arbitrarias que ya he determinado, y es lo que he hecho acá. Y el logaritmo natural de x menos y al cubo 3 sobre 3 logaritmo natural de x más y al cuadrado menos g de 1 que es h de y más x menos h de 0 que es g de x. Ya tengo reemplazadas mis dos funciones arbitrarias y hago algo similar que hice con el anterior ejercicio. Voy a determinar g de 1. G de 1, acá reemplazo. X vale 1, entonces voy a tener 1 menos h de 0. Reemplazo en mi solución particular para que se anulen estos términos. Y es lo que ocurre. Hago el reemplazo y se anula. Por lo tanto, mi solución particular es z igual y el logaritmo natural de x menos y al cubo sobre 3 logaritmo natural de x más y al cuadrado menos 1 más x. Y está resuelta esta otra ecuación diferencial parcial de segundo orden.